Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Belmonte de belmusic.com.co y bueno, en esta oportunidad quiero mostrarles esta nueva línea que llega a nuestra tienda, el Yamaha MODX Plus, que hace parte ya de la línea profesional pues, de sintetizadores de Yamaha. Es un teclado que viene en presentación de 61, 76 y bueno, como vemos en este momento, de 88 teclas. Bueno, antes de poder escuchar un poco de la gran calidad que trae este teclado, quiero hablarles un poco de las características principales. Es un teclado que nos brinda más de 2200 sonidos de gran calidad de muestreo en dos motores de síntesis. El motor de síntesis principal, el AWM, donde pues es el que trabaja Yamaha en toda su línea de teclados, donde vienen todas las muestras de pianos, órganos, guitarras, violines, bueno, los diferentes instrumentos con gran calidad de muestreo. Y bueno, otro motor de síntesis que es el motor de síntesis FMX, que evoca pues toda la parte de sintetizadores legendarios de Yamaha que fueron muy populares en los años 80, como la serie DX. Cada uno de los motores de síntesis que les hablo tiene una polifonía independiente de 128 notas, lo que lo hace muy versátil para todo el tema de producción musical. Es un teclado que me brinda pues toda la posibilidad de comunicación por USB. Tengo un puerto para dispositivo donde yo puedo conectar un disco duro o una memoria USB para que se pueda hacer, digamos, el salvado de toda mi programación o cargar diferentes archivos como archivos MIDI, como sampleos donde yo puedo, digamos, incorporar nuevos sonidos para que el teclado tenga, digamos, sonidos de otros teclados, si yo lo quiero hacer. Tengo el puerto USB de comunicación al computador, el puerto host, donde no solamente él va a transmitir lo convencional que ya tenemos en todos los teclados, que es la transmisión de datos MIDI, sino que también la transmisión de archivos de audio, o sea que yo puedo tocar y él va a hacer la conversión o más bien va a hacer la transmisión de esa señal en digital a mi sistema de grabación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya no necesito una interfaz de audio para hacer la transmisión o la grabación y la captura de los sonidos que yo interprete en mi sintetizador. Es algo que quería resaltar, muy importante. También tengo la posibilidad de los conectores MIDI convencionales, donde yo puedo también conectar pues un controlador y poder obtener sonidos del teclado, porque este teclado tiene una multitimbricidad de 16 canales. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 16 instrumentos independientes donde yo en mi controlador puedo ir cambiando el canal para poder ir seleccionando un sonido diferente. Entonces puedo tener un sonido en mi controlador y un sonido diferente en el teclado del mismo motor pues del teclado. Tengo pues la posibilidad también de entradas de línea para que yo conectar, digamos, un bajo, una guitarra o un micrófono para poderlo incorporar en mi grabación. También se transmiten esos datos a través del puerto USB para mi sistema de grabación. Algo interesante es que con la compra de estos sintetizadores tengo la opción de poder descargar del sitio oficial de Steinberg la versión de Cubase para mi computador y la versión para iPhone también para hacer la captura de mi grabación, aunque también el teclado es compatible pues, con los diferentes sistemas de grabación que hay en el mercado, Pro Tools, Logic, bueno, los diferentes sistemas de grabación sin ningún problema de configuración. Es un teclado que es muy amigable para el tema de moldeado de sonido, muy interesante, ya que tiene perillas de acceso rápido para trabajar el cutoff, la resonancia, el ataque, el decay. Pero algo importante en esta línea es el Smart Morph, que es la posibilidad que está enfocado al motor de síntesis FMX, donde yo puedo combinar, como ven en pantalla, hasta 8 sonidos diferentes de este motor y fusionarlos, ¿sí? A través de un movimiento en la pantalla puedo ir haciendo las diferentes transiciones con efectos diferentes para que podamos generar diferentes atmósferas. También tengo esta perilla del Supernode, que es muy común ya en los sintetizadores de gama alta de Yamaha, donde a través de un movimiento yo puedo configurar hasta 127 parámetros diferentes
al mismo tiempo. O sea, puedo tener los mismos de síntesis, ataque, decay, relay, release, resonancia. Puedo tener efectos como reverb, chorus, flanger, delay. Tengo también las diferentes transiciones para los instrumentos. Vamos a ver más adelante eso. Cómo lo hace, y lo tengo pues en perilla en físico, pero también tengo la posibilidad de asignar esta opción a un pedal de rodillo para que pues la interpretación sea un poco más fácil. Bueno, es un teclado muy versátil para el tema de producción musical. Escogí algunos instrumentos, entenderán son muchos, pero cogí de pronto algunos característicos para que ustedes puedan detallar la calidad de este gran sintetizador. Bueno, los invito a ver este gran sintetizador, el Yamaha M2DX Plus.
Bueno, esta fue la reseña del Yamaha MODX Plus. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta al video, que lo compartan con sus amigos. Vamos a estar muy atentos a sus sugerencias, a sus comentarios, a todas sus preguntas. En la descripción del video están nuestras redes sociales para que pueda participar. Recuerden, somos la tienda especializada en Colombia. Nos vemos la próxima. ¡Chao!